Londres, 1853. La lluvia golpeaba con furia los altos ventanales del salón de la casa Blackwood, proyectando largas sombras sobre el opulento mobiliario que no lograba caldear la gélida atmósfera del interior. La duquesa viuda de Westmoreland, Lady Victoria Blackwood, se erguía con postura impecable ante la enorme chimenea de mármol, su cabello oscuro veteado de plata inmaculadamente recogido bajo una cofia de encaje de Bélgica, su vestido de seda negra crujiendo suavemente mientras pronunciaba su veredicto a su único hijo. Alexander Blackwood, el sexto duque de Westmoreland, se recostaba en marcado contraste con la rigidez de su madre, su alta figura desparramada en un sillón orejero con deliberado desenfado, un pie calzado con una bota cruzado sobre la rodilla. Sus atractivos rasgos dispuestos en una expresión de estudiado aburrimiento que ocultaba la ira que bullía en su interior. He tolerado tu naturaleza rebelde durante demasiado tiempo, Alexander, declaró la duquesa viuda, con una voz tan fría como la lluvia que azotaba los cristales. Tu padre se avergonzaría de verte llegar a los 32 años sin cumplir con tu deber primordial para con esta familia. 3 meses, ese es todo el tiempo que te concederé para tomar esposa, o ejerceré mis derechos sobre tu fortuna personal, la cual, necesito recordártelo, permanece bajo mi control hasta que te cases. Alexander se pasó una mano por su oscuro cabello, sus ojos grises entornándose mientras observaba a la mujer que tan poca calidez le había mostrado a lo largo de su vida. Mi padre, que en paz descanse, se casó por deber y vivió en la desdicha, replicó él, su voz profunda engañosamente tranquila, aunque sus nudillos se pusieron blancos al aferrar el brazo del sillón. Me niego a repetir sus errores, madre, sin importar las consecuencias económicas. La duquesa viuda se puso rígida, sus finos labios se apretaron antes de sacar un papel doblado de su ridículo. He seleccionado a 3 candidatas adecuadas de las mejores familias de Inglaterra, continuó como si él no hubiera hablado. Lady Margaret Harrington, la hija menor del conde de Pembroke, o quizás la señorita Caroline Fitzwilliam, cuyas conexiones con la familia real te serían de gran utilidad. La tercera, Lady Elizabeth Thornton, carece de belleza, pero su dote restauraría el ala este de la finca de forma bastante agradable. Alexander se irguió en toda su estatura, irguiéndose sobre su madre. Un músculo se contraía en su mandíbula mientras luchaba por mantener la compostura. Puedes seleccionar a quien desees, madre, pero no me casaré para complacerte ni para preservar una fortuna sin la que puedo vivir. Con esas palabras salió a grandes zancadas de la habitación, la pesada puerta cerrándose tras él con una fuerza satisfactoria. En el pasillo se detuvo, su respiración entrecortada mientras la rabia recorría su cuerpo. Durante 32 años había soportado sus manipulaciones, sus fríos cálculos, su forma de tratar a las personas como piezas de ajedrez que mover para obtener ventajas. Mientras se dirigía a las caballerizas, sin importarle la lluvia, una peligrosa determinación se formó en su mente. Si ella exigía que se casara, entonces se casaría, pero su novia sería alguien tan completamente inadecuada, tan totalmente inaceptable para la duquesa viuda, que su madre se arrepentiría de haberle dado el ultimátum. Sus labios se curvaron en una sonrisa sombría mientras montaba su caballo y cabalgaba hacia la tormenta, las gotas de lluvia mezclándose con la ardiente ira en sus ojos. Encontraría una esposa, sí, pero una que serviría como el instrumento perfecto de su venganza. 3 días después del ultimátum de su madre, Alexander buscó refugio en una pequeña librería escondida en una tranquila calle de Bloomsbury, lejos de Mayfair y de las miradas indiscretas de la sociedad. La luz del sol se filtraba por las ventanas polvorientas, iluminando estanterías altísimas
y proyectando un brillo dorado sobre el interior abarrotado donde las motas de polvo danzaban en el aire como diminutas constelaciones. El aroma a encuadernaciones de cuero, tinta y papel lo envolvió mientras se adentraba en la tienda, dejando que sus dedos se deslizaran por los lomos con una sensación de paz que rara vez experimentaba en su grandiosa y vacía mansión. Fue en la sección de textos médicos donde su mano chocó con unos dedos delgados que alcanzaban el mismo volumen, un estudio exhaustivo sobre los últimos tratamientos para la tisis. Alexander se giró, preparado para despachar a quienquiera que hubiese interrumpido su soledad, solo para encontrarse mirando el par de ojos castaños, más directos e inteligentes que jamás había encontrado. La señorita Eleanor Winters no retrocedió, ni se disculpó como la mayoría de las mujeres harían al reconocer a un caballero. En su lugar, se mantuvo firme, con la barbilla levantada para encontrar su mirada a pesar de su pequeña estatura. «Creo que yo estaba alcanzando ese volumen en particular primero, señor», afirmó ella con sencillez, su voz culta pero carente de la suavidad afectada de las damas de sociedad. Alexander se quedó momentáneamente sin palabras, observando su sencillo vestido azul, gastado pero impecablemente cuidado, el práctico arreglo de su cabello castaño y las inconfundibles sombras del agotamiento bajo sus expresivos ojos. Seguramente un caballero cedería ante una dama en tales circunstancias, añadió cuando él no respondió de inmediato, lo que le hizo enarcar una ceja ante su audacia. Eso dependería enteramente de qué parte tenga mayor necesidad del texto, replicó él, curioso por ver cómo respondería a su desafío. Lo que Eleanor hizo a continuación lo asombró aún más. Se lanzó a una detallada explicación de por qué necesitaba el texto médico, revelando tanto un extenso conocimiento de la medicina como una apasionada dedicación al cuidado de su padre, un médico antaño respetado ahora postrado en cama con la misma enfermedad que había pasado su vida tratando. Mientras hablaba, Alexander se enteró de que a los 25 años, Eleanor los mantenía a ambos trabajando como institutriz durante el día mientras atendía a su padre por la noche, estudiando medicina en las pocas horas que le quedaban. «Habla como si nunca antes le hubieran contradicho, señor», observó ella cuando él expresó sorpresa por su manera franca. «Le aseguro, señorita Winters, que eso es precisamente lo que hace nuestra conversación tan refrescante», replicó él con la primera sonrisa genuina que había cruzado su rostro en semanas. Cuando el librero reconoció al duque y se acercó con deferencia aduladora, Alexander observó cómo la expresión de Eleanor cambió de la confusión a la vergüenza al darse cuenta de su posición. Sin embargo, incluso entonces, no sonrió con afectación ni cambió sus modales, simplemente ajustando su tratamiento con un sutil asentimiento. Al separarse fuera de la tienda, Eleanor con el libro que él había insistido en comprarle a pesar de sus protestas, Alexander se encontró observándola mientras se alejaba, su espalda recta y su andar decidido que revelaban tanto dignidad como agotamiento. Una idea comenzó a formarse en su mente, peligrosa y perfecta en su potencial para resolver los problemas de ambos mientras asestaba el insulto definitivo a su madre. Necesitaría saber más sobre la señorita Winters, esta mujer inusual cuyas circunstancias y carácter podrían convertirla en el instrumento ideal para su venganza. Con la decisión que siempre había caracterizado sus acciones, Alexander instruyó a su cochero para que descubriera dónde residían el doctor Winters y su hija, el primer paso en un plan que cambiaría sus vidas irrevocablemente. La tarde siguiente, Alexander se encontró de pie ante una modesta casa de 2 pisos en un barrio respetable pero en decadencia. La residencia de los Winters ostentaba la digna precariedad de la pobreza refinada. Su exterior recién barrido, aunque la pintura se desconchaba, las cortinas meticulosamente limpias pero visiblemente remendadas. Golpeó bruscamente la puerta, ajustándose su impecable abrigo mientras esperaba,
la grandiosidad de su atuendo y su carruaje atrayendo las miradas curiosas de los transeúntes. Cuando la propia Eleanor abrió la puerta, sus ojos se abrieron con sorpresa indisimulada al encontrar al duque de Westmoreland en su umbral. «Su excelencia», logró decir, recuperando rápidamente la compostura, aunque un rubor tiñó sus mejillas. «Esto es inesperado». Alexander reparó en su sencillo vestido gris, práctico para su trabajo como institutriz, pero gastado en los codos, y en la mancha de tinta en su dedo índice derecho. «Disculpe que llegue sin avisar, señorita Winters, pero nuestra conversación de ayer me dejó con una proposición que deseaba discutir sin demora. ¿Puedo pasar?» Eleanor dudó solo un instante antes de conducirlo a un pequeño salón donde los libros de medicina abarrotaban las paredes y los muebles sencillos y bien lustrados que hablaban de esmero a pesar de los medios limitados. Un hombre anciano se reclinaba en un sillón gastado junto a la ventana. Su parecido con Eleanor, inconfundible a pesar de su complexión demacrada y el rubor enfermizo en sus mejillas hundidas. «Padre», dijo ella, con voz suave, «este es el duque de Westmoreland. Desea hablar con nosotros». El doctor Winters intentó levantarse, lo que le provocó un violento ataque de tos que sacudió su frágil cuerpo. Eleanor se movió a su lado con eficiencia experta, sosteniéndolo con un brazo mientras le ofrecía un pañuelo con el otro. Cuando el episodio remitió, Alexander dio un paso adelante, sin perder tiempo en cumplidos. «Seré directo, pues valoro la franqueza por encima de todo. Me encuentro en la necesidad de una esposa, y usted, señorita Winters, se encuentra en la necesidad de seguridad financiera. Propongo un matrimonio de conveniencia que nos beneficiaría a ambos». El silencio que siguió fue absoluto. Salvo por la respiración dificultosa del doctor Winters, Eleanor miró a Alexander como si le hubiera salido una segunda cabeza, sus labios entreabiertos por el asombro. «¿Perdóneme?», logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. «Usted necesita dinero y seguridad», continuó Alexander con calma. «Yo necesito una esposa que mi madre despreciaría. Es una simple transacción que nos beneficia a ambos. Yo le proporcionaría un apoyo financiero completo para usted y su padre, incluyendo la mejor atención médica disponible, y a cambio, usted se convertiría en la duquesa de Westmoreland». El asombro de Eleanor se transformó en indignación. Su espalda se enderezó mientras lo miraba con una nueva frialdad. «Mi mano no está en venta, Su Excelencia, por muy bonito que envuelva la oferta. Puede que sea pobre, señor, pero tengo mi dignidad». Alexander había anticipado la indignación, pero se encontró admirando inesperadamente su postura de principios a pesar de sus desesperadas circunstancias. «Respeto su posición, señorita Winters», respondió, extrañamente intrigado por su negativa cuando la mayoría de las mujeres habría saltado ante tal oportunidad. Sin embargo, la practicidad a veces debe pesar más que el orgullo. Considere mi oferta cuidadosamente antes de rechazarla de forma tan definitiva. Piense en su padre». El doctor Winters se removió, su mano curtida buscando la de su hija. «Eleanor», murmuró, pero otro ataque de tos interrumpió lo que fuera que intentaba decir. Alexander observó cómo el terror cruzaba el rostro de Eleanor antes de que ella lo enmascarara con determinación, el breve atisbo revelando la verdadera precariedad de su situación más claramente que cualquier palabra. «Me retiraré», dijo en voz baja, sacando una tarjeta de su bolsillo. «Mi dirección, por si reconsidera». Con una reverencia formal, se marchó, la imagen de los ojos desafiantes de Eleanor y la figura consumida de su padre acompañándolo mientras su carruaje se alejaba del bordillo. Había presentado su oferta como una fría transacción, pero algo en su digna negativa frente a la evidente necesidad despertó un inesperado respeto. Fuera cual fuera su respuesta,
Alexander se dio cuenta de que la señorita Eleanor Winters era, en efecto, la candidata perfecta para enfurecer a su madre, aunque quizás no únicamente por las razones que había imaginado inicialmente. Una semana después de la propuesta del duque, Eleanor se movía con cansancio por los lúgubres pasillos del Hospital de San Bartolomé, donde era voluntaria en su única tarde libre de sus deberes como institutriz. La sala se extendía ante ella, una procesión aparentemente interminable de catres de hierro ocupados por los pobres de la ciudad, el aire cargado con los olores mezclados de ácido carbólico, enfermedad y sufrimiento. Se detuvo para secar la frente febril de una anciana, murmurando palabras de consuelo que se sentían cada vez más huecas a medida que sus propias circunstancias se volvían más desesperadas. Esa noche en casa, temblando en su pequeño dormitorio en el ático donde el fuego había sido considerado desde hacía tiempo un gasto innecesario, Eleanor descubrió que su padre había empeñado en secreto su reloj de bolsillo de oro, un regalo de bodas de su madre, para pagar el texto médico que Alexander había intentado comprarle antes de insistir en dárselo como regalo. La revelación la golpeó como un mazazo. Durante 3 años, desde la muerte de su madre, había sacrificado todo para mantener la ilusión de que se las arreglaban, de que la enfermedad de su padre no necesitaba arrebatarle su dignidad junto con su salud. Sin embargo, allí estaba la prueba de que su orgullo le estaba costando las pocas posesiones preciadas que le quedaban. Eleanor se sentó al borde de su estrecha cama, con el texto médico abierto en su regazo en el capítulo que detallaba nuevos tratamientos disponibles en Suiza, tratamientos que podrían prolongar la vida de su padre años en lugar de los meses que el médico local había predicho sombríamente. Tratamientos que permanecerían para siempre fuera de su alcance a menos que aceptara la escandalosa propuesta del duque. El pragmatismo luchaba con sus principios mientras consideraba su oferta durante la noche, dándole vueltas en su mente hasta que el amanecer aclaró el cielo fuera de su ventana. La tarde siguiente encontró a Eleanor de pie, ante la imponente entrada de la casa Blackwood, su mejor vestido cepillado y planchado, sus manos temblando ligeramente, aunque su resolución era firme. El mayordomo que la admitió apenas podía ocultar su desdén mientras la conducía a una inmensa biblioteca donde Alexander la esperaba. De pie ante una chimenea de mármol que podría haber albergado todo su dormitorio dentro de su hogar. Su Excelencia, comenzó sin preámbulos una vez que estuvieron solos, he considerado su propuesta y estoy preparada para aceptarla bajo ciertas condiciones. Alexander se giró, la sorpresa cruzando brevemente sus rasgos antes de que la satisfacción tomara su lugar. Le hizo un gesto para que continuara, estudiándola con aquellos penetrantes ojos grises. «Exijo respeto, aunque no amor», afirmó ella con claridad. «Libertad para cuidar de mi padre, incluyendo traerlo a vivir a cualquier residencia que ocupemos, y debo insistir en que no albergue expectativas románticas de este acuerdo. Nuestro matrimonio será únicamente de conveniencia mutua. Acepto su propuesta, Su Excelencia. Pero entienda esto. Aunque pueda comprar mi mano, mi corazón y mi mente seguirán siendo míos». Alexander cruzó la habitación hacia ella, su alta figura imponente, pero su expresión contenía algo más allá del triunfo que ella había esperado, algo que podría haber sido admiración. «No esperaría menos, señorita Winters», replicó él, su voz profunda con una calidez inesperada. «Su espíritu es precisamente lo que la hace adecuada para mi propósito». Esa tarde se redactó una especie de contrato que describía las condiciones de Eleanor y las disposiciones financieras de Alexander, que resultaron ser mucho más generosas de lo que ella había anticipado. Al salir de la casa Blackwood con el documento firmado guardado de forma segura en su ridículo, Eleanor sintió una curiosa mezcla de alivio y aprensión. Se había vendido para salvar a su padre, entrando en un matrimonio sin amor con un hombre cuya principal motivación
era fastidiar a su madre. Sin embargo, bajo la fría practicidad de su acuerdo, había vislumbrado algo en Alexander que sugería que el duque de Westmoreland podría ser más complejo de lo que implicaba su fachada arrogante. Si esa complejidad haría su inminente unión más soportable o más difícil, solo el tiempo lo diría. Por ahora, era suficiente saber que al sacrificar sus sueños de casarse por amor, había asegurado el consuelo y el cuidado de su padre por el tiempo que le quedara. 2 semanas después de aceptar la propuesta de Alexander, Eleanor se encontró a su lado en la pequeña capilla de la finca de Westmoreland, intercambiando votos en una ceremonia organizada apresuradamente, a la que solo asistieron su padre, la furiosa presencia de la duquesa viuda y un puñado de los amigos más cercanos de Alexander. Eleanor llevaba un sencillo vestido de color marfil comprado con la asignación que Alexander había establecido inmediatamente para ella, sus manos firmes a pesar de la enormidad de lo que estaba emprendiendo, sus respuestas claras e inquebrantables, aunque su corazón latía con fuerza bajo el modesto encaje de su corpiño. El doctor Winters observaba desde el primer banco, su orgullo por su hija evidente a pesar del rubor febril que ahora coloreaba visiblemente sus mejillas hundidas, mientras la duquesa viuda fulminaba con la mirada desde el lado opuesto. Su expresión, una satisfactoria mezcla de horror e incredulidad, mientras su hijo se unía deliberadamente a la hija sin un céntimo de un médico. El desayuno de bodas que siguió en el gran salón de baile de la casa Blackwood le dio a Eleanor su primera muestra real de la sociedad aristocrática. Las enormes lámparas de araña de cristal reflejaban la luz sobre los pulidos suelos de mármol donde elegantes parejas habían bailado durante generaciones. Los retratos con marcos dorados de los antepasados de Alexander parecían observar con desaprobación mientras ella entraba de su brazo. Los susurros comenzaron de inmediato, damas ocultando comentarios venenosos tras abanicos que se agitaban, caballeros estudiándola con indisimulada curiosidad o desdén. Oyó fragmentos con suficiente claridad. Institutriz, cazafortunas, cómo se atreve, y la inevitable especulación sobre si estaba encinta. A pesar de todo, Eleanor mantuvo la dignidad que había llamado la atención de Alexander por primera vez. Su postura impecable, sus modales corteses a pesar de los desplantes deliberados de varias damas de alta cuna. Alexander permaneció a su lado, su mano rozando ocasionalmente la parte baja de su espalda, en lo que los observadores podrían confundir con el afecto de un esposo, pero que Eleanor reconoció como un sutil gesto de apoyo que la confundió tanto como la reconfortó. Varios de los amigos de Alexander se acercaron para ofrecer sus felicitaciones, su escepticismo inicial dando paso a una consideración reflexiva, mientras Eleanor los involucraba en una conversación inteligente, particularmente Lord James Hartwick, cuya calidez genuina contrastaba fuertemente con la frialdad general de la reunión. Más tarde, Eleanor observó a Lord Hartwick acorralar a Alexander cerca de la ponchera, su expresión seria mientras hablaba en voz baja. Jugar con la vida de una mujer para fastidiar a tu madre está por debajo de ti, Alexander, incluso en tus peores momentos. Cuando Alexander simplemente se encogió de hombros, Lord Hartwick negó con la cabeza con evidente decepción antes de acercarse a Eleanor para ofrecerle un beso fraternal en la mejilla y una promesa susurrada de amistad, si alguna vez la necesitaba. Esa noche, Eleanor fue conducida a sus aposentos en el ala este de la casa Blackwood, habitaciones de tal opulencia que se quedó momentáneamente paralizada en la entrada, abrumada por el papel pintado de damasco de seda, una enorme cama con dosel cubierta de terciopelo azul celeste y un salón más grande que toda su casa anterior. Alexander apareció en la puerta que comunicaba con sus propios apartamentos, la incómoda tensión entre ellos palpable mientras se miraban a través de la extensión de su nuevo dominio. «Duerma bien, duquesa», dijo finalmente.
el uso de su nuevo título enfatizando la extrañeza de su situación. Una doncella la atenderá por la mañana. Se giró para irse, pero se detuvo cuando Eleanor lo llamó por su nombre, su voz suave pero decidida. «Gracias por proveer a mi padre tan generosamente», dijo ella. «El médico que contrató ya ha mejorado considerablemente su bienestar». Alexander asintió, algo indescifrable parpadeando en sus ojos antes de retirarse, cerrando la puerta firmemente tras de sí. Sola, Eleanor se puso un camisón con la ayuda de una joven doncella, que claramente encontraba a su nueva señora tan desconcertante como Eleanor encontraba sus nuevas circunstancias. Incapaz de dormir, deambuló por el pasillo horas más tarde, siguiendo el sonido de unas voces hasta una puerta entreabierta donde el tono cortante de la duquesa viuda rasgó el silencio. «Esa mujer es absolutamente inadecuada, una simple institutriz sin linaje, sin conexiones, sin dote. Te has convertido a ti y a esta familia en el hazme reír, Alexander, todo para satisfacer tu necesidad infantil de rebelarte contra mí». Las mejillas de Eleanor ardieron de humillación, pero fue la respuesta de Alexander la que la dejó helada en su sitio. «Mi esposa, madre», dijo él, su voz fría con una furia que Eleanor no había presenciado antes, «tiene más inteligencia, dignidad y valor genuino en su dedo meñique que la mayoría de las insípidas e intrigantes debutantes con las que me habrías hecho casar. La tratarás con el respeto que merece su posición como mi duquesa, o ya no serás bienvenida en mi casa». Atónita por su defensa, Eleanor se retiró en silencio a sus aposentos. Este atisbo de sentimiento genuino del hombre con el que se había casado complicando su comprensión de su acuerdo. Quizás había más en el duque de Westmoreland que el arrogante aristócrata que había propuesto un matrimonio sin amor para fastidiar a su madre, así como ahora había más en Eleanor Winters que la hija desesperada que había aceptado su oferta para salvar a su padre. La primavera se convirtió en verano mientras Eleanor se adaptaba a su nuevo papel como duquesa de Westmoreland, la inmensa biblioteca de la casa Blackwood convirtiéndose en un santuario inesperado donde ella y Alexander descubrieron gradualmente un terreno común. El magnífico espacio abarcaba 2 pisos completos. Volúmenes encuadernados en cuero cubrían cada pared del suelo al techo. Cómodos sillones de lectura se acurrucaban en nichos bajo altísimas ventanas que dejaban pasar la luz moteada del sol a través de antiguas ramas de roble. Aquí, Eleanor pasaba horas absorta en textos médicos, mientras Alexander se ocupaba de los asuntos de la finca en un enorme escritorio cerca de la chimenea, el silencio entre ellos evolucionando de una tensión incómoda a una cómoda camaradería a medida que pasaban las semanas. La transformación comenzó cuando Alexander descubrió a Eleanor, anotando un complejo tratado sobre enfermedades pulmonares, sus precisas notas revelando un conocimiento que superaba al de muchos médicos en ejercicio. Fascinado a pesar de sí mismo, le preguntó sobre sus conclusiones con respecto a un nuevo tratamiento, lo que llevó a su primera conversación genuina desde su boda, su pasión por la medicina eclipsando temporalmente la cortesía formal que caracterizaba sus interacciones. En un mes, Eleanor había establecido una pequeña enfermería en una cabaña vacía de la finca, tratando inicialmente dolencias menores entre los sirvientes antes de que la voz se corriera entre las familias de los arrendatarios, que comenzaron a aparecer en su puerta con todo tipo de problemas, desde fiebres hasta heridas de granja. Alexander observó su trabajo desde la distancia al principio, notando su amable eficiencia con las mujeres de parto, su paciencia con los niños asustados, su digna compasión con los ancianos. En las raras ocasiones en que la acompañó en estas visitas, fue testigo de la transformación que su presencia llevaba a las sencillas cabañas. Su conocimiento práctico aliviando el sufrimiento donde los costosos médicos habían fracasado o habían sido inasequibles. La devoción que inspiraba entre los arrendatarios,
lo sorprendió e impresionó, su gratitud manifestándose en humildes regalos de huevos frescos, chales tejidos a mano o simplemente bendiciones sinceras que claramente significaban más para Eleanor que las invaluables joyas en las bóvedas de Westmoreland. La duquesa viuda continuó su campaña para socavar a Eleanor a cada paso, organizando cenas en las que las damas aristocráticas excluían deliberadamente a la nueva duquesa de la conversación, haciendo circular rumores sobre sus orígenes humildes e incluso sugiriendo a los dignatarios visitantes que el matrimonio era simplemente la rebelión temporal de Alexander y que pronto sería anulado. Cada intento fue recibido con una resistencia cada vez más firme por parte de Alexander, quien se sentía genuinamente enojado por estos ataques a una mujer cuya conducta había sido poco menos que ejemplar. El cambio más significativo ocurrió en una tarde lluviosa cuando Alexander buscó a Eleanor en la biblioteca para discutir un asunto de la finca, solo para darse cuenta de que había estado buscando deliberadamente su compañía con creciente frecuencia, valorando su perspectiva práctica y su honestidad directa. Se encontró observándola mientras se inclinaba sobre un libro de contabilidad. Reflejos cobrizos brillaban en su cabello castaño, sus delgados dedos pasando las páginas con el mismo cuidado que mostraba al vendar la herida de un niño. La comprensión de que había comenzado a admirar genuinamente a su esposa lo golpeó con una fuerza inesperada. «Has transformado las vidas de esas familias de arrendatarios, Eleanor», dijo más tarde esa noche mientras compartían una rara cena privada en la biblioteca. La luz del fuego proyectaba cálidas sombras sobre sus rasgos. «Hablan de ti como si hubieras obrado milagros». Eleanor sonrió, la expresión suavizando su semblante normalmente serio, de una manera que a Alexander le resultaba cada vez más atractiva. «No milagros, Alexander, simplemente decencia humana básica, algo que a tu madre le vendría bien estudiar», respondió ella con la honestidad franca que él había llegado a apreciar. En lugar de ofenderse por la crítica a su madre, Alexander se echó a reír. El sonido profundo llenó el espacio entre ellos y salvando la cuidadosa distancia que habían mantenido. En ese momento, con la lluvia repiqueteando contra las ventanas y el aroma a libros antiguos envolviéndolos, ambos reconocieron que su matrimonio de conveniencia había comenzado a evolucionar hacia algo que ninguno de los dos había anticipado, una asociación basada en un creciente respeto mutuo que insinuaba la posibilidad de una conexión más profunda que ninguno había incluido en su acuerdo original. El otoño llegó con un aire frío y una muy esperada invitación al baile de Harlington, un evento anual organizado por el conde de Harlington en su finca ancestral, a solo 10 millas de la casa Blackwood. La invitación marcaba la primera aparición de Eleanor y Alexander en una importante reunión social desde su boda 3 meses antes. Una prueba de su posición en la sociedad que ambos afrontaban con aprensión personal, aunque ninguno se lo admitió al otro. Eleanor se preparó meticulosamente, seleccionando un vestido de seda de un profundo verde esmeralda que Alexander había encargado a la mejor modista de Londres, su elegancia adecuada a su nueva posición, pero lo suficientemente modesta como para no parecer ostentosa. El salón de baile de la finca Harlington le quitó el aliento a Eleanor al entrar. Cientos de velas en enormes lámparas de araña de cristal iluminaban un espacio lo suficientemente grande como para albergar a más de 300 miembros de la más alta sociedad de Inglaterra. Espejos dorados multiplicaban la luz con un efecto deslumbrante, reflejando las joyas que adornaban los cuellos de las damas y los pulidos botones de los atuendos formales de los caballeros, mientras una orquesta de 20 piezas tocaba desde un estrado elevado en un extremo de la enorme sala. Eleanor sintió el peso de las miradas curiosas mientras Alexander la presentaba a sus anfitriones. La condesa de Harlington, ofreciendo un saludo correcto aunque frío,
mientras evaluaba claramente el comportamiento de la ex institutriz en busca de cualquier signo de insuficiencia. Durante la primera hora, Eleanor navegó por las traicioneras aguas de la sociedad aristocrática con dignidad. Sus meses como duquesa le habían enseñado a mantener la compostura a pesar de los susurros que seguían su paso por la sala. Alexander permaneció atento, su mano en la parte baja de su espalda mientras la guiaba de una presentación a otra, su postura protectora no pasando desapercibida para los ojos observadores. La confrontación llegó durante el baile de la cena, cuando Alexander estaba momentáneamente enfrascado en una conversación con el conde. Lady Penelope Darlington, hija de un marqués y conocida por su lengua afilada, se acercó a Eleanor con falsa dulzura, una copa de vino tinto equilibrada deliberadamente en su mano bien cuidada. «Qué valiente de su parte asistir», comentó Lady Darlington, su voz lo suficientemente alta como para atraer la atención de los invitados cercanos. «Debe ser terriblemente difícil encontrarse de repente entre sus superiores después de pasar su vida al servicio de otros». Antes de que Eleanor pudiera responder, Lady Darlington ahogó un grito de consternación fingida mientras tropezaba hacia adelante, el contenido de su copa de vino salpicando el frente del vestido esmeralda de Eleanor. «Oh, cielos», exclamó con una falta de sinceridad transparente, sus ojos brillando con malicia. «Qué torpe de mi parte, pero quizás pueda simplemente limpiarlo, dada su experiencia con las tareas domésticas». Los invitados circundantes guardaron silencio, esperando la reacción de Eleanor ante esta humillación deliberada. Ella permaneció perfectamente inmóvil, su rostro no delataba nada de la mortificación que ardía en sus venas. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, Alexander se materializó a su lado. Su expresión era una tormenta. «Lady Darlington», dijo él, su voz con la calma mortal que Eleanor había aprendido que precedía a su ira más intensa, acaba de demostrar por qué el linaje sin carácter produce el peor tipo de aristócrata. Mi esposa ha mostrado más dignidad, inteligencia y nobleza genuina en su corto tiempo como duquesa de lo que usted ha logrado en toda su privilegiada existencia. Se volvió hacia Eleanor, sacando su propio pañuelo para secar ineficazmente la mancha que se extendía. «¿Nos vamos, querida? Encuentro la compañía aquí de repente intolerable». El viaje a casa transcurrió en un tenso silencio, hasta que estuvieron a medio camino de la casa Blackwood, cuando Alexander ordenó de repente al cochero que se detuviera junto a un arroyo iluminado por la luna. «Eleanor», comenzó, su voz áspera por la emoción mientras se sentaban uno frente al otro en el carruaje oscilante. «Debo disculparme por someterte a tal crueldad». Eleanor negó con la cabeza, su compostura finalmente quebrándose mientras las lágrimas amenazaban con brotar. «Es lo que esperaba, Alexander. A lo que no estoy acostumbrada es a que alguien me defienda con tanta fiereza». La vulnerabilidad en su admisión pareció liberar algo en Alexander, y sin previo aviso se movió para sentarse a su lado, una mano levantándose para tocar su mejilla con inesperada delicadeza. «Nuestro acuerdo se ha complicado para mí, Eleanor», confesó, sus ojos grises buscando los de ella en la tenue luz del farol del carruaje. «¿Complicado cómo?», susurró ella, el corazón retumbando bajo su vestido arruinado mientras el rostro de él se acercaba al suyo. «Me encuentro ya no pensando en ti como el castigo de mi madre, sino como mi recompensa inesperada», respondió Alexander, y entonces sus labios estaban sobre los de ella, vacilantes al principio. Luego con creciente certeza mientras Eleanor respondía a su contacto. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando rápidamente, Eleanor colocó una mano restrictiva en su pecho, el miedo ensombreciendo sus ojos. «Acordamos un matrimonio de conveniencia, Alexander. Nada más. No puedo permitirme creer en algo más profundo solo para descubrir más tarde que fue simplemente gratitud o una atracción pasajera».
Alexander capturó su mano, presionándola más firmemente contra su corazón. Lo que comenzó como una conveniencia se ha convertido en una necesidad, Eleanor. Estos últimos meses me han mostrado a una mujer de tal sustancia que me resulta cada vez más imposible imaginar mi vida sin ella. Eleanor apartó el rostro, dividida entre el anhelo y la autoprotección. Mientras el carruaje continuaba su viaje hacia la casa Blackwood y las hojas de otoño se arremolinaban a su paso, reflejando las tumultuosas emociones que ahora complicaban lo que una vez pareció un simple acuerdo entre dos extraños prácticos. El invierno descendió sobre la finca de Westmoreland con una dureza inusual, transformando los jardines que una vez fueron vibrantes, donde Eleanor había plantado hierbas medicinales, en un paisaje helado de cruda belleza. Dentro de la casa Blackwood, la vida había encontrado un ritmo cómodo en los meses posteriores al baile de Harlington, con Alexander y Eleanor desarrollando una cautelosa ternura que ninguno reconocía por completo, pero de la que ambos dependían cada vez más. El doctor Winters había fallecido pacíficamente mientras dormía, mientras caían las hojas de otoño. Con Eleanor a su lado sosteniendo su mano, Alexander una presencia constante detrás de su silla, su serena fortaleza la sostuvo durante un duelo que una vez podría haberla destruido si lo hubiera enfrentado sola. Para diciembre, Eleanor había reanudado su trabajo con las familias de los arrendatarios, a menudo regresando azotada por el viento y helada, pero satisfecha con sus contribuciones, sin saber que cada exposición a los elementos inclementes estaba debilitando su resistencia a la enfermedad que se había llevado a su padre. Los primeros signos aparecieron sutilmente: una tos persistente que descartó como algo sin importancia, una fatiga inusual que atribuyó a la melancolía invernal, un ligero rubor en sus mejillas que Alexander confundió inicialmente con los efectos del aire frío en su delicada piel. Fue solo cuando se desplomó durante el desayuno, su taza de té haciéndose añicos contra la mesa de caoba mientras la fiebre la vencía, que la aterradora verdad se volvió imposible de ignorar. Alexander se negó a aceptar la gravedad de su estado al principio, asegurándose a sí mismo y a la casa que su esposa fuerte y capaz se recuperaría rápidamente con el debido descanso. Pero a medida que las horas se convirtieron en días, con la fiebre de Eleanor subiendo sin tregua, su respiración se volvía más dificultosa y su voz, antes clara, se reducía a murmullos delirantes. El pánico reemplazó a la negación. Envió jinetes a Londres convocando a todos los médicos de renombre de la ciudad, ofreciendo fortunas por su asistencia inmediata, paseando por los pasillos fuera de su habitación de enferma como un depredador enjaulado mientras los sirvientes se apartaban de su camino. El alegre salón matutino que Eleanor había favorecido fue convertido apresuradamente en una habitación de enferma para evitarle el viaje escaleras arriba. Sus soleadas paredes amarillas ahora parecían una cruel burla de su palidez. El tic-tac del ornamentado reloj francés sobre la repisa de la chimenea marcando cada precioso momento que se escapaba. Alexander despidió a su ayuda de cámara, abandonó toda pretensión de dignidad ducal y se instaló en una silla junto a su cama, su ropa arrugada por la vigilia constante, su rostro demacrado por el miedo mientras observaba cada dificultosa subida y bajada de su pecho. «Señor, debe descansar», le instó el médico de Edimburgo, un especialista en tisis cuya reputación lo había llevado a la finca de Westmoreland. «El estado de la duquesa sigue siendo grave. Puede pasar algún tiempo antes de que veamos una mejoría». «No la dejaré», respondió Alexander, su voz ronca por el insomnio, su mano aferrando los dedos inertes de Eleanor como si el solo contacto físico pudiera atarla a este mundo. «Haga lo que sea necesario. No escatime en gastos, pero yo permaneceré aquí». La duquesa viuda llegó sin ser invitada al quinto día de la enfermedad de Eleanor, entrando en la casa Blackwood con su habitual aire imperial,
solo para vacilar en el umbral de la habitación de la enferma, visiblemente conmovida por la visión de su formidable hijo reducido a una sombra de sí mismo con los ojos hundidos. «Alexander», comenzó, su voz inusualmente vacilante, «debes cuidar de tu propia salud. Los sirvientes dicen que no has comido ni dormido adecuadamente en días». Alexander no levantó la vista, su mirada fija en el rostro de Eleanor, tan inmóvil que podría haber sido una figura de cera, de no ser por los rápidos y superficiales movimientos de su pecho. «Si ella muere, madre, nada de eso importa», susurró, la cruda angustia en su voz dejando a la duquesa viuda en silencio. «Mi título, mi riqueza, mi posición, todo carece de sentido sin ella. Me casé con ella para fastidiarte, pero se ha convertido en todo para mí». La confesión, pronunciada en un momento en que creía que Eleanor no podía oírlo, cayó en una habitación repentinamente silenciosa, salvo por el despiadado tic-tac del reloj y la respiración dificultosa de Eleanor. La duquesa viuda permaneció paralizada, observando cómo su hijo, el arrogante duque que la había desafiado a cada paso, presionaba la palma de su esposa contra su mejilla, las lágrimas surcando su rostro sin pudor. «Por favor, Eleanor», suplicó, su voz quebrándose en su nombre. «No puedes dejarme ahora, no cuando acabo de aprender lo que significa vivir de verdad, amar de verdad. Lucha contra esto, mi corazón. Vuelve a mí». En ese momento, al presenciar la genuina devastación de su hijo, la duquesa viuda finalmente comprendió lo que no había logrado ver antes. El matrimonio que había condenado como una mera rebelión se había transformado en un amor tan profundo que su pérdida destruiría al hijo que había intentado controlar. Se retiró en silencio, su propio corazón apesadumbrado al darse cuenta de lo completamente que había malinterpretado tanto a Alexander como a la notable mujer que él había elegido, cuyo valor ahora podía medirse en el dolor manifiesto de su hijo y en las fervientes oraciones de los sirvientes y arrendatarios que se reunían diariamente fuera de la casa Blackwood, esperando noticias de su amada duquesa. El alba despuntó sobre la finca de Westmoreland. Una luz dorada se colaba por las cortinas entreabiertas para iluminar la habitación de enferma de Eleanor, después de la noche más larga en la vida de Alexander. Los médicos se habían retirado horas antes, sus expresiones serias y sus consultas en voz baja confirmando lo que Alexander ya sabía. El estado de su amada esposa se había deteriorado más allá de su pericia, su respiración ahora tan superficial que apenas era perceptible, su fiebre ardiendo con una intensidad que parecía imposible de soportar para su cuerpo cada vez más frágil. Alexander se arrodilló junto a su cama, su barba sin recortar y su aspecto desaliñado lo hacían irreconocible como el orgulloso duque que una vez había dominado cada habitación en la que entraba. Durante 7 días apenas se había apartado de su lado, rechazando comida y sueño como si negarse a sí mismo estas necesidades pudiera de alguna manera transferir su fuerza a Eleanor. Sus grandes manos envolvían la pequeña de ella, su frente presionada contra sus dedos entrelazados en una postura de súplica ajena a su naturaleza. «No puedes dejarme ahora, Eleanor», susurró, su voz en carne viva por el agotamiento y las lágrimas no derramadas. «No cuando acabo de aprender a amar, no cuando aún tenemos tanta vida por compartir». ¿Recuerdas el jardín medicinal que planeaste para la primavera? ¿Los viajes que discutimos? Debes ver Florencia, tal como siempre soñaste. Por favor, mi corazón, lucha contra esta oscuridad. Vuelve a mí». La puerta se abrió silenciosamente detrás de él, pero Alexander no se giró, asumiendo que era simplemente otro sirviente trayendo agua fresca o sábanas. En cambio, sintió una mano en su hombro, el toque vacilante pero inconfundible. «Madre», reconoció, demasiado agotado para la ira,
demasiado desesperado para el orgullo. La duquesa viuda estaba de pie junto a su hijo, su habitual comportamiento imperioso, reemplazado por una genuina preocupación mientras observaba la figura inmóvil en la cama y al hombre destrozado a su lado. «He traído a alguien, Alexander», dijo suavemente. «El Dr. Morrison de Edimburgo. Se especializa en casos como el de Eleanor y ha tenido éxito con un tratamiento experimental cuando todo parecía perdido». Alexander levantó la cabeza lentamente. La esperanza luchaba con la incredulidad mientras miraba más allá de su madre al distinguido caballero que entraba con un maletín médico. El doctor se acercó a la cabecera de Eleanor, sus manos expertas, suaves pero eficientes, mientras la examinaba, su expresión seria pero no derrotada. «Su constitución sigue siendo fuerte a pesar de la fiebre», observó el médico. «Todavía hay motivos para la esperanza. Su Excelencia, aunque debo advertirle que el tratamiento que propongo conlleva sus propios riesgos». «Intentaría cualquier cosa», respondió Alexander, poniéndose de pie con renovada energía. «Cualquier cosa». La duquesa viuda dio un paso adelante, su mano encontrando el brazo de Alexander en un gesto de apoyo tan inesperado que él la miró incrédulo. «Lo mandé a buscar en el momento en que comprendí lo que ella realmente significa para ti, mi hijo», explicó ella, su voz suavizándose. «Me equivoqué con ella. Me equivoqué en muchas cosas». El reconocimiento viniendo de una mujer que nunca había admitido un error en su vida dejó a Alexander momentáneamente atónito. En ese instante madre e hijo se reconciliaron sin palabras, unidos por su preocupación compartida por Eleanor. El doctor Dr. Morrison trabajó durante la mañana, administrando un tratamiento que incluía baños de hielo para reducir la fiebre, seguido de una tintura de su propia creación cuidadosamente medida. Alexander y la duquesa viuda se turnaron para ayudar, pasando paños, cambiando sábanas, manteniendo su vigilia con un propósito compartido que habría parecido imposible apenas unos días antes. A media tarde, la respiración de Eleanor se había aliviado ligeramente, la primera señal alentadora en días. Al anochecer, su fiebre mostró los primeros signos tentativos de ceder. Su piel ya no ardía al tacto, aunque todavía estaba lejos de lo normal. Alexander se negó a irse incluso entonces, manteniendo su posición a su lado durante otra noche, hablándole constantemente como si su voz pudiera servir como una guía que la condujera de vuelta de la oscuridad. El sol acababa de empezar a salir de nuevo, inundando la habitación con una suave luz dorada, cuando los párpados de Eleanor se agitaron y se abrieron lentamente, su mirada desenfocada al principio antes de posarse en el rostro exhausto de Alexander. «Tiene un aspecto terrible, Su Excelencia», susurró, su voz apenas audible, pero con un toque de su característica franqueza. Alexander la miró incrédulo antes de que se le escapara una risa, mitad sollozo y mitad alegría. Las lágrimas corrían sin pudor por su rostro mientras llevaba la mano de ella a sus labios. «Y tú, mi amor, nunca has estado más hermosa», logró decir, todo su cuerpo temblando de alivio. La duquesa viuda, que había estado dormitando en una silla cercana, se despertó al oír sus voces, sus propios ojos llenándose de lágrimas inusuales, mientras observaba la adoración manifiesta en el rostro de su hijo, el milagro de la supervivencia de Eleanor y el innegable amor entre ellos que de alguna manera había transformado todas sus vidas. La recuperación de Eleanor sería lenta, el peligro no había pasado del todo, pero en ese momento dorado, mientras el alba despuntaba sobre la casa Blackwood, iluminando a las tres figuras en la habitación de la enferma, estaba claro que algo fundamental había cambiado para la familia Westmoreland. Lo que había comenzado como un matrimonio de despecho y conveniencia había evolucionado a través de la crisis hasta convertirse en un vínculo tan profundo que había sanado no solo la brecha entre Alexander y su madre,
sino también las heridas en sus corazones que les habían impedido conectar verdaderamente con los demás. La luz del sol primaveral moteaba los extensos jardines de la finca de Westmoreland, transformando el paisaje que había estado yermo por la escarcha invernal apenas unos meses antes en una explosión de color y fragancia. El jardín medicinal que Eleanor había planeado durante su convalecencia ahora florecía en cuidados arriates que rodeaban una fuente central. Lavanda, romero, matricaria y docenas de otras plantas curativas dispuestas con belleza estética y propósito práctico. Había pasado un año desde su enfermedad casi fatal, un año de sanación y profunda transformación para la familia Blackwood. Hoy, el jardín acogía el Festival de Primavera anual de Westmoreland, un evento que una vez había sido un evento formal y forzado bajo el anterior duque, pero que Eleanor había reimaginado como una celebración que reunía tanto a la aristocracia como a las familias de los arrendatarios. Alexander estaba de pie al borde de la terraza, observando con tranquilo orgullo cómo su esposa se movía entre sus invitados, su vestido esmeralda complementando la nueva plenitud de su figura mientras esperaba a su primer hijo, cuyo nacimiento se esperaba para mediados de verano, según el médico real. Las damas de la sociedad, que una vez habían despreciado a la ex institutriz, ahora buscaban ansiosamente su compañía. Su inteligencia y sus compasivas innovaciones en el cuidado de la salud se habían ganado su genuino respeto. Incluso Lady Penelope Darlington se acercó con sonrisas conciliadoras, aunque Eleanor la recibió con una amabilidad que Alexander sabía que él nunca habría podido manejar en su lugar. Lo más notable de todo era la visión de Eleanor enfrascada en una conversación con la duquesa viuda, las dos mujeres gesticulando animadamente mientras discutían la expansión de su proyecto conjunto, una clínica para mujeres y niños empobrecidos en los peores barrios de Londres. La transformación de su madre todavía asombraba a Alexander. Su aire imperial suavizado por una genuina admiración por la nuera que una vez había desdeñado, sus formidables habilidades de organización ahora dirigidas a un significativo trabajo caritativo en lugar de a la manipulación social. Lord Hartwick apareció al lado de Alexander, ofreciéndole una copa de champán con una sonrisa cómplice. «Creo que las felicitaciones están en orden, viejo amigo», comentó, asintiendo hacia el abdomen suavemente redondeado de Eleanor. «Aunque debo decir que, cuando te advertí sobre jugar con la vida de una mujer, nunca anticipé un resultado tan completamente feliz». «Ni yo tampoco», admitió Alexander, su mirada siguiendo a Eleanor mientras se detenía para aceptar un pequeño ramo de un niño arrendatario, su rostro luminoso de alegría. «Me casé con ella para fastidiar a mi madre, creyéndome incapaz de un apego genuino. Ahora no puedo imaginar la vida sin ella. Cuando pienso en lo cerca que estuve de perderla». Se detuvo, el recuerdo de aquellos días desesperados todavía lo suficientemente poderoso como para oprimirle el pecho. «Qué irónico que tu acto de rebelión te condujera a tu salvación», observó Hartwick. «Nunca te he visto tan contento, Alexander. Te sienta bien». A medida que la tarde se suavizaba hacia el anochecer y los invitados comenzaban a marcharse, Alexander buscó a su esposa, encontrándola descansando en un banco de piedra junto a un rosal en flor, una mano descansando protectoramente sobre su abdomen. «¿Estás cansada?», preguntó, su voz suave mientras se sentaba a su lado, la preocupación evidente en sus ojos. «Un poco», admitió ella con la honestidad que él había llegado a apreciar. «Pero felizmente». Se giró para contemplar el jardín, con satisfacción en su expresión. «Los planes de la clínica están finalizados. Tu madre ha sido notablemente eficaz en asegurar el patrocinio de familias que antes no habrían reconocido mi existencia». Alexander sonrió, tomando la mano de ella entre las suyas. «Ha encontrado su verdadera vocación, gracias a ti. Igual que yo».
Se sentaron en un cómodo silencio. El jardín a su alrededor vivo con el canto de los pájaros y el suave susurro de las hojas nuevas. Finalmente, Alexander metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacando una pequeña caja de terciopelo. «Tengo algo para ti», dijo, abriéndola para revelar un exquisito anillo de esmeralda y diamantes, mucho más elaborado que la sencilla alianza que había recibido durante su apresurada ceremonia. Nuestra boda se arregló con tal rapidez que no hubo tiempo para un anillo adecuado, uno digno de ti. Espero, representa mejor lo que has llegado a significar para mí. Eleanor contempló el anillo, la emoción llenando sus ojos mientras Alexander lo deslizaba en su dedo junto a su alianza de boda original. Me casé contigo para fastidiar a mi madre, pero tú te casaste conmigo para salvar a tu padre, dijo suavemente, sus dedos entrelazándose con los de ella. Quizás nos parecemos más de lo que creíamos. No, Alexander, corrigió Eleanor con delicadeza, encontrando su mirada con la franqueza que él adoraba. Me casé contigo por seguridad, pero me quedé porque descubrí el corazón que tanto te esforzaste por ocultar. Incluso antes de enfermar, había empezado a amar al hombre bajo la fachada del duque. Colocó su mano libre en la mejilla de él, su tacto transmitiendo la profundidad de su afecto más claramente que las palabras. Alexander giró el rostro para presionar un beso en la palma de su mano, maravillándose de cómo ese gesto, tan simple pero tan íntimo, aún podía afectarlo tan profundamente después de un año de matrimonio. Mientras el crepúsculo descendía sobre los jardines de la finca de Westmoreland, el duque y la duquesa permanecían en su banco, siluetas contra la luz mortecina, con las manos entrelazadas en una sencilla estampa que contradecía el extraordinario viaje que los había unido. Lo que había comenzado como el más frío de los acuerdos, un matrimonio concebido en el despecho y sellado en el pragmatismo, había florecido en una asociación de tal profundidad y pasión que había transformado no solo sus propias vidas, sino que había tocado a incontables otras a través de su propósito unido. El sonido lejano de las ruedas de un carruaje marcó la partida de sus últimos invitados. Pero Alexander y Eleanor se quedaron en su santuario del jardín, contentos sabiendo que el viaje más grande aún estaba por delante, no como duque y duquesa, sino como marido y mujer, compañeros y padres, unidos no por conveniencia, sino por la más inconveniente y maravillosa de las emociones, un amor que ninguno había buscado, pero que ambos habían encontrado en las circunstancias más insospechadas.